Muy buenos días. Este es el video número 147 y estamos estudiando entonces lo que son los libros del Evangelio de nuestro Señor Jesús, y estamos ya en el libro de Mateo y ya en la 12ª parte de este estudio. Y estamos también aquí reflexionando con escrituras que son lo que llamamos las mega escrituras, que son escrituras de un contenido gigantescos. Por lo tanto, son fundamentales para el ser humano. Son fundamentales para toda persona que busca a Dios el poder entender estas escrituras, ya que forman la base sobre la cual construye su vida cristiana. Y aquí algo muy relevante, vamos a tocar una escritura que está aquí en el libro de Génesis, de capítulo 3, versículo 3 en adelante. ¿Y por qué es importante estas escrituras? Porque primero que todo revelan la intención de Dios en un principio de cómo fue creado el hombre, ¿ya? Y por qué permitió que Satanás estuviera ahí, ¿ya? Porque el ser humano tenía que tener ambas versiones, ¿verdad? Ambas versiones, la versión de Dios y la versión de Satanás. Por eso tenía que estar ahí, si Dios quería lograr los objetivos. Veamos aquí qué es lo que pasa entonces en este incidente en el huerto, aquí donde todo es fundamental lo que aquí ocurre, porque eso va a direccionar, ¿ya? A direccionar la vida y el destino del hombre. Y aquí en el versículo 3 en adelante dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí hay dos versiones, ¿ya? Aquí. Pero primero revisemos la condición del hombre, ¿ya? Acuérdense que el ser humano, para que pudiera escoger libremente, porque aquí Dios no le podía agregar entendimiento, ¿verdad? Eso se hacía a través de la ley de la fe, ¿ya? Entonces no podía agregarle entendimiento al hombre. Dios no podía agregar nada de esto, el hombre tenía que buscar su salvación. Así que Dios solamente aquí el ser humano tenía, Adán y Eva tenían solamente las leyes de la familia, ¿ya? Las leyes de la familia, y no tenían otra formación, ¿verdad? Aquí no estaba ni la distorsión ni la formación del mundo, todavía, ¿ya? Así que la condición del ser humano estaba solamente con sus leyes de la familia, no tenía ninguna otra posibilidad, ¿ya? de escaparse. Y digo escaparse porque Dios no le agrega nada de esto. No se le podía agregar al ser humano, el ser humano tenía que buscar, ¿ya? Por su voluntad. En esto solamente tenía las instrucciones de Dios, y sabiendo que era Dios quien lo había creado, ¿verdad? Así que en el fondo el ser humano estaba en una condición en la que podía equivocarse, ¿ya? Podía perfectamente equivocarse, no iba a haber un acierto aquí en cuanto a la decisión que se esperaba de Adán y de Eva,
ya que fue por ahí comenzó todo el asunto. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y acuérdense, la palabra morir no está aquí dada dentro del contexto de cómo nosotros conocemos lo que es la muerte. Aquí, si Dios dijo, para que no muráis, no es que la persona iba a comer el fruto y se iba a morir, ¿verdad? O que el fruto estuviera envenenado. Esa no era la idea. Aquí el aspecto, Satanás toca el aspecto literal de esto, ¿verdad? Y él le dice, mira, no, si tú comes de esta fruta, entonces no te vas a morir. Pero también estaba no tan solo el aspecto literal del cual miraba Satanás, sino también del aspecto aquí de la percepción de él, ¿verdad? Él era un ser inmortal, era un ser que se le había entregado la vida eterna, y entonces él miraba desde su perspectiva también, ¿verdad? Que él, por haber adquirido el mal, no había muerto, ¿ya? Así que Satanás también era un ser que estaba engañado, ¿ya? Así que tenemos las dos versiones aquí, pero Satanás usaba su percepción, era lo único que tenía como base, ya el idioma, que era esta plataforma de palabras en donde estaban todas las leyes, pero no estaban aquí, como le dijera, el respaldo que se necesitaba, ¿ya? Acuérdense que este es el respaldo. Sigamos leyendo aquí en el versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí lo que Satanás, ¿cierto?, estaba hablando era que saldrían del estado en el que están, ¿ya? Del estado, de las leyes, de la familia, ya empezaban a tener otra perspectiva de la vida y a mirar de una manera diferente, ahora con otra opinión, ¿verdad? Como era la de Satanás. Ya tenían dos, y el ser humano tenía que decidir, al respecto. Dios le había dicho, no se acerquen ahí, pero como ya sabemos, al ser humano decirle no haga esto es porque lo va a hacer. Dios también lo sabía. Así que, pero aquí el ser humano toma la decisión libremente, no bajo presión ninguna. Así, tal como Dios lo había creado en su aspecto natural, había recibido mucha instrucción de parte de Dios, y aquí venía otro personaje entonces que también tenía algo que decir y también lo escucha. Y dice, pero aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Dice, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Por supuesto, esto dentro de de guardar la comparación, porque no se puede comparar a Dios con el hombre. Aquí sabiendo el bien y el mal, sí, el bien y el mal, pero ¿en qué aspecto? En el aspecto existencial solamente, ¿ves? Solamente en el aspecto existencial, que era para su sobrevivencia, ¿verdad? El ser humano no iba a saber todo el bien, ¿verdad?, que está aquí en la ley. Esto no había sido revelado. Así que hay que guardar la comparación ahí solamente en el nivel existencial, nada más. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable, ¿ya? Para alcanzar la sabiduría, hablando de esta sabiduría del bien y del mal, que es la misma sabiduría que el mundo tiene actualmente, ¿verdad? Que tiene la ciencia, que tiene ahí
la medicina, ¿verdad? Esta sabiduría que tienen los políticos, ¿verdad? Para gobernar y para hacer todo lo que el mundo es. Y dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que ya estaba logrado. Acuérdense que aquí había una ley que Dios había establecido, ¿ya? Por eso el incidente del huerto del Edén no es lo que se llama de que era algo que se podía haber evitado, ¿ya? No, porque Dios sabía el estado en el que estaba el hombre y sabía que una vez que tomara la decisión del camino que iba a seguir, entonces iba a lograr Dios el objetivo principal, ¿ya? Que era que el hombre aprendiera a tomar decisiones, buenas o malas, daba lo mismo, tenía que tomar decisiones. Tomó la mala decisión y para Dios eso fue el camino que el hombre seguiría, era lo que él necesitaba entonces para poder llevar a cabo su obra, ¿ya? Pero el hombre siempre tenía que tener estos dos referentes, ¿ya? El bien y el mal, y que estaban aquí simbolizados en el árbol del huerto, ¿ya? Aquí del bien y del mal, ¿ya? Así que siempre estaría tomando decisiones, ya sea en el aspecto existencial, el aspecto literal, el aspecto subjetivo, que son las realidades que ya hemos estudiado. Pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que pero por eso el camino del árbol de la vida estaba lejos de ahí, ¿ya? Y Dios tuvo que resguardarlo, ¿verdad? Porque eran frutos físicos ahí, para que el ser humano entonces no tuviera acceso al espíritu de la ley, ¿ya? Porque ahí es donde estaba la verdad, es donde estaba la verdad contenida. Y Dios a través de toda la Biblia la empieza a entregar gradualmente, y por eso ahora estamos revisando, ¿ve?, estas escrituras de santidad que revelan los libros, ¿ya? Y lo vamos a ir viendo aquí continuamente. Cuando tengamos que reflexionar sobre escrituras, estaremos revisando las escrituras del Antiguo Testamento. Y aquí entonces dice, fueron abiertos los ojos, ya salieron de esa condición, ¿ya?, en la que estaban con una sola versión, que era la de Dios, ¿ya? Salieron de esa condición y ahora estaban con dos versiones al frente de ellos. Y entonces la mujer toma la decisión aquí pero le iba a mencionar con respecto a la ley. La ley dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿ya? Así que una vez que Satanás Eva toma la decisión junto ahí con Adán, entonces básicamente cambia la estructura de la tierra, ¿ya? Y entonces ahí los animalitos ya no eran como en el paraíso, ¿verdad?, animales muy mansos, sino que ahora tenían que haber dos versiones, ¿ya? Aquí la parte mala iba a estar sobre todo, y la tierra también, como Dios lo dice, ya iba a producir también el mal a través de la maleza, a través de las pestes, y el ser humano iba a tener que lidiar con todo eso. Así que cosieron hojas aquí conocieron ambos que estaban desnudos, es porque salieron de una sola perspectiva que tenían, que era la que Dios le había dado. Ahora tenían dos, ¿ya? Ahora ya no estaban solamente ahí, ya entonces había entrado ya el mal en el corazón del hombre. Y dice aquí, y oyeron la voz del Eterno,
ya, y que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del eterno Dios entre los árboles del huerto. Ya aquí estaban avergonzados por lo que habían hecho, mas el Eterno llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Ve? Aquí dice, porque Dios tenía que mantener una posición, ¿verdad? Dios tenía que mantener una posición. Y esa posición, pero sabía que el hombre estaba afecto. ¿Ya? El hombre estaba afecto solamente con las leyes de la familia. ¿Ya? Así que, pero el hombre tenía que escoger. ¿Ya? Dios lo dejó por eso lo deja solo, ¿ya? Frente a Satanás, para que no haya ninguna influencia de parte de él, sino que teniendo ya el hombre ambas versiones, entonces pudiera decidir. Y aquí entonces se echan la culpa el uno al otro, y la serpiente, finalmente, es cierto que es la que representaba a Satanás. Pero aquí dice: el Eterno dijo a Dios, a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás tú entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás, y comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La verdad es que esto es como un poco profético, ¿ya? Aquí hablando de la iglesia, es lo que yo he escuchado, ¿ya? Aquí, pero no quiero meterme en un tema, aquí solamente esta enemistad natural que hay entre la mujer y la serpiente. A la mujer le tiene aquí terror. Pero ese es un aspecto natural sin ninguna relevancia, no tiene que ver mayormente con lo que hay en su fuero interno. Dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Dice: con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, o tu voluntad será sujeta a tu marido. Y esto tenía que ver básicamente con la sociedad, ¿cierto?, que iba a hacer el hombre con la mujer a través del matrimonio. Así que no, Dios, y aquí iba a depender, porque acuérdense que existen estas leyes, que son el centralismo, la autonomía, la conveniencia, y estas leyes, todo ser humano iba a buscar pareja de acuerdo a estas cosas, ¿ya? De acuerdo a estas tres leyes, y estaban con la ley de la distorsión, así que siempre se iba a buscar el interés propio. Y aquí otra escritura, aquí también relacionada con esto, aquí en Génesis, en Génesis 3, versículo 22, y dijo el Eterno Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí Dios dice: es como uno de nosotros, ¿ya? Y nuevamente aquí hay que guardar la comparación. Pero el sabiendo el bien y el mal, que era lo que el árbol del bien y del mal representaba, y era el árbol de la ciencia, ¿ya? De la ciencia del bien y del mal. Y era un árbol en que el hombre se le llamaba de la ciencia, porque el ser humano iba por su propia voluntad y por su propia investigación, iba
a querer saber todas las cosas, ¿ya?, que estaban creadas. Así que el hombre iba aquí a hacer investigaciones por su cuenta. No iba a consultar a Dios cómo se hizo esto, cómo se hizo lo otro, cómo funcionan las cosas. No, el ser humano iba en este aspecto, eh, tenía plena autonomía, ¿ya?, y podía hacerse cargo de su propia vida. Así que todo había salido como Dios quería. Por eso el mal ya, una vez que se había logrado en Satanás la creación del mal, entonces estaba listo para su primera intervención. Y esa intervención Dios lo deja ahí, frente al hombre, entonces para que también dé su argumento. Así que, pero el ser humano estaba donde Dios lo quería, donde Dios lo había planificado aquí. Sabía que el ser humano en esa condición no podía, lo más seguro es que iba a cometer un error. Y ahí, entonces quería ahí hablar sobre este incidente del huerto y aclarar, porque aquí se tienen muchas versiones erróneas al respecto, pero cuando uno lo ve a la luz de la ley, entonces se da cuenta cuál era la verdadera intención de Dios. Y cuando ve esa ley que él mismo dice, ahí los sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque el ser humano tenía que crecer en la condición de la formación del mundo y de la ley de la distorsión. Y con estas tres leyes, ¿ya?, que era el centralismo, la autonomía y la conveniencia, que eran básicamente el ser humano decidiendo por sí mismo, ¿ya?, decidiendo a conveniencia. Y entonces, estando en esa condición, iban entonces a recibir, ¿ya?, iban a recibir el espíritu de la ley. Sí, el ser humano buscaba, por eso era importante cuando los profetas iban al mundo, a las ciudades, de ciudad en ciudad, iban entonces predicando y anunciando, ¿ya?, igual como lo hicieron los apóstoles, aquí advirtiendo al mundo, ¿ya?, de que están muertos en sus delitos y pecados, y que tienen que salir de esa condición, de esa mentira. Dios había dicho que iban a morir, Satanás había dicho no morirán. Pero iban a morir aquí gradualmente, y la palabra gradualidad aquí es importante porque es lo que le da tiempo al ser humano para poder volver a su verdadero origen, a su verdadera identidad. Ahí entonces, en cuanto a esta escritura, ya acuérdense que aquí están mis correos electrónicos, está mi WhatsApp también, pueden consultar cualquier pregunta. Si piensan que estoy equivocado, piensan que eso no es así, ustedes también pueden dar sus argumentos. ¿Ya? Aquí no es que estemos aquí sacramentados en todo esto, no. Aquí usted puede aquí hacer preguntas. Si usted tiene un argumento, una base, bienvenida sea. Si me he equivocado, podemos corregirlo, ¿ya? Así de flexible es la ley. Aquí no, porque he de creer que Dios ha de poner todo aquí, ¿ya? No, me puedo equivocar aquí. Pero estamos llanos también aquí a recibir sus consultas. Aquí vamos a ir entonces al estudio del libro de Mateo. Aquí, ¿dónde está?
vamos a ir entonces aquí, en donde estábamos estudiando. Aquí. Aquí estábamos con el libro del capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 26, que era donde estábamos entonces, íbamos a empezar el estudio. Aquí dice, fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Me parece que aquí estaba la discusión, por qué no se lavaban las manos, por qué comían con las manos sucias. Y entonces Jesucristo le dice, eso no es lo que contamina al ser humano. Y aquí le da una lección, ¿ya? Y entonces le habla aquí en el sentido figurado, dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, hablando del interior del ser humano, hablando del corazón. Y aquí, aunque los fariseos eran muy literales, muy pegados a la letra, Dios siempre que les hablaba algo, los llevaba para adentro, ¿cierto? Los agarraba y los metía adentro del foro interno para que pudieran entender de lo que Él estaba hablando. Ellos hablaban de cosas físicas, hablaban en forma aquí con cierta ingenuidad también, aquí, y porque ellos venían con este idioma literal, ¿ya? Se hablaba de esa forma, ¿ya? Dice, y aquí en el versículo 28, aquí en el mismo Mateo 23, dice, así también vosotros por fuera, en apariencia, aquí a la verdad os mostráis justos a los hombres, ¿verdad? Y ahí yo he conocido personas que trabajan para tener entonces una imagen intachable, para poder proyectar, proyectarse hacia los demás, ¿ya? Pero llevando este doble estándar, esta doble vida, esta vida aquí, esta falta de consecuencia, ¿no? Son inconsecuentes. Dice, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí llenos de hipocresía, aquí llenos de ese sistema de vida, ya que por fuera, distorsionado, por fuera se ve aquí muy, muy correcto, pero por dentro, como dice, están llenos de hipocresía e iniquidad, llenos de pecado. Está este doble estándar aquí. Aquí en el versículo 27, volviendo un versículo menos, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. ¿Verdad? Aquí ya hemos visto esto. Dice, más por dentro está lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí hay una analogía también, una comparación. Y claro, se muestran por fuera, muy correctos, muy santos, muy... yo me acuerdo haber conocido gente que se muestran, andan con su Biblia en la mano, aquí, ¿verdad? Y se muestran hacia los demás como muy religiosos, pero como dice aquí, uno no puede trabajar para las apariencias, ¿ya? Uno no puede andar proyectando lo que no es, ¿ya? Y no es que las personas que anden con la Biblia en la mano sean todas iguales, no, no se puede juzgar una situación semejante, pero están dando una apariencia, ¿ya? Como dice aquí, ¿verdad? Personas que se muestran muy correctas. El andar con la Biblia en la mano no quiere decir nada,
¿verdad? No quiere decir que sean correctos, ni tampoco quiere decir que sean incorrectos. No, es solamente una apariencia. Pero el problema era la hipocresía. Aquí, el problema de la hipocresía, como hemos dicho, es una ley natural, ¿ya? La gente aquí tiene esa tendencia aquí a mostrarse buenos, afables, a mostrarse aquí cuando es a conveniencia, cuando se trabaja a conveniencia. Aquí es como igual cuando aquí alguien seduce a otra persona, también se muestran, ¿verdad?, muy afables, muy, hasta que logran casar a la persona y logran aquí lograr los objetivos y después la dejan. Y esta comparación sobre el sepulcro es muy buena comparación, aquí la que nuestro Señor hace. Pero el problema de fondo es la hipocresía, ¿no? La hipocresía aquí, esta forma de vida, ya que se hace con la distorsión. La distorsión es la que provoca esa hipocresía. Ahora, yo digo, es una ley natural. Dentro de este contexto se da como obligadamente, de una manera muy natural. Todas las personas llegamos a padecer este mal. Pero no es una ley natural creada por Dios, ¿verdad? Porque aquí la ley de la familia no tenían que ver con ese mal, sino que era el mal de la distorsión. La hipocresía venía del mal de la distorsión. Y cuando digo natural es porque el ser humano no se daba cuenta. No se daba cuenta, las personas adoptan este modo de vida y van engañados por la vida. Ahí entonces en cuanto a la hipocresía. Aquí en Mateo 24:14, aquí vamos a ver un poquito el contexto en el que se da esta escritura. Jesucristo venía anunciando aquí cuáles serían las señales de los tiempos del fin, de que le habían preguntado aquí las personas que estaban con él, que eran sus apóstoles, sus discípulos, ¿ya? Y Dios dice, bueno, mira, van a haber guerra, van a haber pestes, van a haber aquí un montón de cosas, tal como sale descrito ahí en Apocalipsis también. Ahí habla de este caballo de diferentes colores y que tendrían una... aquí se iban a ir preparando los escenarios para los tiempos del fin. Pero había una señal, ¿ya? Jesucristo la enseña como la última señal, ¿ya?, que habría, ¿ya? Y después de eso vendría el fin, ¿ya? Y aquí en el versículo 14 entonces lo dice, ¿ya? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la última señal aquí. Mucho antes, señales como hablábamos, de las pestes, del hambre en la tierra, de los terremotos, ya, de las enfermedades, de las guerras, estos rumores de guerra. Ya, hoy vivimos lleno de noticias de rumores de guerra, ¿verdad? Que aquí yo, desde que tengo uso de razón, ¿verdad?, cuando era niño, escuchaba las noticias ahí que se iban a agarrar y que después ya hacían tratados de paz y todo, y después nuevamente estaba la amenaza, y después todo siempre, nunca lo hacían, ¿verdad? Y hace muchos años ya que venimos sufriendo esos mismos rumores de guerra. Pero Dios dice, pero todavía no es el fin, ¿verdad? Pero esta predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio, iba a ser la última señal. Y después de esto iba a venir el fin.
y el verdadero evangelio. ¿Por qué dice será predicado este evangelio del mundo para testimonio de todas las naciones? ¿Por qué? ¿Acaso antes no se había predicado? ¿Ya? ¿Por qué habla? ¿Ya? Aquí será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Ya? Acuérdense, el evangelio del reino que iba hacia los justos, ¿verdad? Hacia las personas que estaban trabajando con el espíritu de la ley. Pero dice, será predicado. ¿Por qué será predicado? ¿Acaso antes no lo fue? La ley de la distorsión había hecho su trabajo, tal como le corresponde hacerlo, ¿verdad? Aquí, y por eso hay tantas denominaciones religiosas y hay tantos grupos diferentes. Aquí están los grupos en que solamente aceptan las instrucciones de la Biblia, y eso está bien. Hay otros que mezclan la ciencia con la Biblia. Hay otros que aquí solamente predican, mezclan todo, ¿verdad? Aquí toman un poco de esto, un poco de lo otro y hacen una mezcla ahí. Ya otros obedecen aquí a personas ya que están ahí, que están ahí tomando de diferentes ideas, ¿verdad? De lo que predican algunos, y unos están de acuerdo con esto, otros están de acuerdo con lo otro. Hay una confusión tremenda ahí con respecto a al Evangelio. Pero aquí entonces la pregunta cabe, ¿por qué entonces dice que será predicado? ¿Acaso no lo fue antes? ¿Acaso nunca lo predicaron? Y la verdad es que no, nunca fue así, ¿verdad? Y ahora está llegando a ustedes, por medio de estos videos, está llegando la predicación del Evangelio, una verdad que nunca fue predicada, ¿ya? Sobre todo en los tiempos del fin. No digo que en los siglos anteriores no lo haya sido, ¿ya? Solamente Dios lo sabe aquí, pero este evangelio está siendo predicado ahora, ¿ya? Y está llegando a ustedes toda la información de la Biblia, ¿ya? Sin contaminación, ¿ya? Sin contaminación, tal como fue entregado desde los orígenes del ser humano, ¿verdad? Aquí, tal como lo hemos estudiado a través de las fiestas santas, aquí hasta al final, que es sobre los nueva tierra y nuevos cielos, ¿verdad? Cuando la materia ya no exista, si solamente existe la materia espiritual, todo será transformado. Ahí entonces, en cuanto a los tiempos del fin, aquí vamos a ir ahora al capítulo 25 de Mateo, ¿ya? Y ahí vamos a estudiar algunas parábolas que son importantes para nuestro crecimiento y dadas por nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ir aquí, ando cerca de la hora. En fin, vamos a continuar aquí, estamos entusiasmados con esto, ¿ya? Pero antes de entrar en el capítulo 25 de Mateo, vamos a ir primero a Mateo 26, versículo 11. ¿Ya? 26, versículo 11. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Por eso que esto se dio dentro del contexto de la mujer que estaba ahí con ese perfume de alabastro, ahí entonces lavando los pies de nuestro Señor Jesús. Acuérdense que ella con sus lágrimas lavaba los pies de Él, y
aquí, pero él revela aquí una verdad, ¿ya? Dice, porque siempre tendréis pobres. Si uno quiere ver en dónde está la verdad sobre las diferentes realidades, entonces aquí hay una que Dios nombra. La pobreza siempre va a estar ahí. Y la pobreza no tan solo física, sino también espiritual, ¿cierto? La pobreza espiritual aquí, una persona que solamente se guían por sus instintos, ¿ya? Son verdaderamente pobres. Así que el revelar esta realidad es importante, porque nos enseña entonces que van a existir, ¿ya? Diferentes realidades que el ser humano podía escoger, diferentes caminos, ¿verdad? Y entre esos estaba el camino de Dios también, ahí como un camino estrecho, como revelan las Escrituras. Y aquí vamos a ver entonces este capítulo 25, que es muy importante saberlo porque aquí hay algunas parábolas. Me perdí un poquito aquí está, Mateo. Dice, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Y esto de las vírgenes está dada dentro del contexto de personas que están dentro de la iglesia, ¿ya? Personas que son diligentes en la palabra de Dios y otras no tanto, ¿ya? Y personas que se van quedando en el tiempo porque ven que el tiempo pasa y no sucede nada. Acuérdense que han habido muchos pronósticos sobre los tiempos del fin y con fecha incluso, ¿verdad? Y muchos se han equivocado. Y yo no sé por qué dan fechas si nuestro Señor Jesús dice que el día y la hora nadie lo puede saber, solamente nuestro Padre, ¿ya? Aquí, que está en los cielos. Aquí Jesucristo dice, ni yo sé, aquí solamente el Padre lo sabe. Y dice aquí, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí pasando tanto tiempo. Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Y aquí es porque uno tiene que estar siempre preparado. Uno tiene que tener, por eso siempre uno frente a las diversas pruebas, uno tiene que tener una buena base, un buen fundamento. Uno tiene que estar adiestrado en la ley de Dios. Uno tiene que estar instruido, ¿ya? Aquí con una base firme, de manera que no venga una prueba, ¿verdad? Y uno se desmorone porque no tiene, aquí como dice popularmente, se le movió el piso a uno, ¿verdad? Aquí, y entonces uno se desestabiliza. ¿Y por qué? Porque no puede hacer frente a una prueba tan fuerte a veces. Acuérdense, venían vientos, venían lluvias sobre esa casa que fue construida sobre la roca y permaneció en pie. Por eso es importante aquí tener buenas definiciones, buenos análisis, buenos estudios en profundidad, entrega, dedicado, ¿ya? Permanente, permanecer constantemente, ¿ya? Para poder entonces estar bien afianzado. Y era lo que le sucede aquí a estas mujeres que habla aquí, donde dice, viene el esposo, entonces salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite. Nosotros no estamos bien preparadas para hacer frente a esta realidad. Dice, y nuestras lámparas se apagan. Aquí no tenían mucho respaldo, no estaban bien preparadas, no habían perseverado. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad lo que vosotras mismas necesitan. Y aquí también no se puede hacer un curso intensivo. Aquí nadie puede decir, bueno, sabe, faltan 2 meses, ¿cierto? O esto ya se está poniendo muy malo el mundo, ya, y entonces vamos a empezar a estudiar en forma intensiva. Eso no resulta. Aquí lo dice. Pero mientras ellas iban a comprar vino del esposo y las que estaban preparadas entraron en él a las bodas y se cerró la puerta. Así. Acuérdense que esto es una analogía, no quiere decir que un esposo iba a tener tantas esposas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Ya? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No echaron mano a su verdadera identidad. Aquí estaban con un pie en el mundo y estaban con un pie en la iglesia o en la palabra de Dios aquí. Y dice, velad pues, dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No se sabe, y muchos quieren aquí dárselas de profeta y dar fechas, ¿ya? Y ese es un error que se comete. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Bueno, aquí comienza la parábola aquí de las minas, perdón, la parábola de los talentos, la parábola de los talentos, y eso ya es un tema más largo, así que por el día de hoy vamos a dejar ahí el estudio, ¿ya? Y nos veremos entonces en el próximo video.